Bienvenidas y bienvenidos a este tiempo de comunicación, este viaje de ideas y emociones que nos invitan a llevar adelante acciones y proyectos de humanización de la Tierra. Recorreremos con la palabra, los efectos, el silencio y la música la diversa mirada del humanismo universalista, del siloísmo, propiciando el diálogo constante, la paz y la no violencia activa. Radio Humanista SEA. Hoy presentamos en la Radio Humanista del Centro de Estudios Humanistas de las Américas a Eduardo Gonzalo. A continuación tengo una breve reseña biográfica de Eduardo Gonzalo González, español. Se integra al siloísmo en el 73 en España, en un momento en que la obra de Silo está prohibida por la dictadura de Franco. Ha trabajado junto a Silo en diferentes proyectos en los últimos años de su vida. Hoy trabaja difundiendo la enseñanza de Silo en Turquía, China y Oriente Medio. También tengo una bibliografía sobre lo profundo o lo innombrable, comentarios sobre la disciplina material, la conversión, antecedentes de la disciplina material en Mesopotamia y antecedentes de la disciplina material en India. Se entendía como el humanismo universalista o nuevo humanismo, y cómo lo definiría el valor y la dignidad del ser humano. Bueno, el humanismo humanista, tal como está expresado en la corriente de Silo, pone al ser humano como valor central. Pero no solamente valor central, sino también afirma que todos los seres humanos son iguales. O sea, no hay una diferencia entre ni razas o sexos, sino que son todos iguales. Afirma también un reconocimiento de la diversidad cultural y personal, y apunta al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. O sea, que apunta a la libertad de creencias y de pensamiento, y sobre todo también como metodología de acción expresa la no violencia, digamos un repudio total de la violencia. Entonces, este sería, digamos, el encuadre, los puntos básicos del humanismo universalista, tal como Silo nos lo ha enseñado. Sí, es una aspiración, porque no todos tenemos esa sensibilidad tan afinada, porque esto es una aspiración, es una imagen, es un proyecto, pero en cada uno habita violencia interna, habita desconocimiento, intransigencia. O sea, es una aspiración, una dirección mental, pero que lleva en la dirección justamente de esta comprensión del otro ser humano y de uno mismo. Pero tenemos que reconocer que no se da en cada uno de nosotros, y es un trabajo personal que conviene hacer. O sea, es una intención que conviene ir desarrollando para que este humanismo pueda encarnar en uno y ojalá en el medio inmediato. Claro, y como una transformación personal hacia una transformación social, pero como de uno mismo primero hacia lo social. Claro, Así lo dijo el maestro. En realidad es un trabajo simultáneo, porque en la medida en que tú cambias, tú no estás solo, porque nuestro alrededor forma parte de nosotros. Entonces, ese nosotros es una unidad. Esa especie de esquizofrenia entre el yo y el mundo crea problemas. ¿Por qué? Porque resulta que uno no entiende que la percepción del mundo es una estructuración que hacen mis órganos de percepción, mis sentidos. Entonces, cuando yo digo que veo al otro o que veo un árbol, nunca digo me veo a mí mismo. Sin embargo, es así. Es decir, tú no puedes estructurar algo si no es por tus sentidos. Entonces, la forma particular que toma ese mundo que tú constituyes es una forma subjetiva, no es un mundo objetivo. Cuando decimos que un paisaje es externo, es cierto, es externo al cuerpo, pero sin embargo forma parte de mi visión.
y esa visión es un todo. Entonces, diferenciarlo nos crea una contradicción, un problema. Entonces, cuando vemos al otro como distinto de mí, lo considero como una oposición. Entonces, resulta que, sin embargo, cualquier acción que le suceda al otro, a mí me llega, porque estoy percibiéndolo. Entonces, si el otro sufre, yo siento ese impacto. Si el otro se alegra, yo siento el impacto, porque es una unidad. Entonces, esta concepción humanista lo que aspira es a darse cuenta de esta visión del mundo para ir creciendo internamente, apoyándonos en el medio inmediato. Así que cuando el medio inmediato se transforma, yo me transformo, y cuando yo me transformo, el medio inmediato se transforma. Si yo estoy alegre, difundo alegría. Si yo estoy triste y estoy violento, difundo tristeza y violencia alrededor. Entonces, claro que está conectado. Gracias, Eduardo. ¿En qué se diferencia en este minuto el poshumanismo del humanismo universalista en la visión del futuro de la humanidad? Sí, como te dije, esto del posthumanismo parece que es un nuevo humanismo, pero en realidad creo que lo que te refieres es el uso de los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías en el desarrollo humano. Entonces, desde luego que en la medida que el ser humano tiene estos puntos que hemos comentado como referencia, cualquier desarrollo que haga el ser humano tecnológico está basado en él mismo. Es decir, por ejemplo, ahora todo el desarrollo que hay de la inteligencia artificial o desarrollo de las comunicaciones, del Internet, de todo esto que estamos ahora hablando por Zoom, todo esto es una nueva tecnología que depende cómo se use. O sea, si lo usas para potenciar estas ideas, es una cosa. Si lo utilizas para difundir el odio y la violencia, es otra cosa. Entonces, no difundes el humanismo, difundes el antihumanismo. Entonces, depende cuál es la variante, la dirección mental que tiene tu actuar. Así que yo no hablaría de poshumanismo, sino de el uso de las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos en la dirección del nuevo humanismo, del humanismo, digamos, universalista, o como lo llama así, un nuevo humanismo. Y que nos ha servido para integrarnos en esto, para conocernos todos. Sí. Esto está teniendo unas consecuencias importantes, sobre todo en un momento de desestructuración global. Hoy día el mundo ya no está separado, sino que está interconectado, justamente por lo que tú comentabas, por esa tecnología, por los viajes, por las inmigraciones masivas, por todo eso está haciendo que el mundo sea uno, con las inercias de la época anterior, donde había naciones, donde había zonas, pero eso es como un tejido que se está rompiendo, ya no aguanta, empieza a haber unas tensiones en las fronteras, en los visados, en movimientos migratorios que no los puedes parar. La gente quiere mejores condiciones de vida. Entonces, pero eso sucede porque es posible esa comunicación entre distintas zonas, entre distintas áreas. Y se está produciendo una situación de desestructuración y de violencia general muy fuerte, que amenaza, que es probablemente con desestructurar el sistema que conocemos. Pero es lo que parece un desastre. Tal vez sea una ayuda a un nuevo cambio, porque lo nuevo no puede expresarse si lo antiguo, lo viejo, está oprimiéndolo. Entonces hay una fractura en ese mundo, en esa desestructuración. El cambio no parece que va a venir de las cúpulas, digamos, en plan descendente, de que a un político inspirado o un líder religioso diga cómo es, sino que eso está ya como en crisis. Esta situación de desestructuración y de violencia generalizada que se está dando en el planeta es un indicador de un cambio que puede, de unos nuevos tiempos que llegan. Entonces, esto hará surgir por necesidad, porque el ser humano tenga necesidad, de un nuevo planteamiento. Entonces, ahí hay una especie de bifurcación. ¿Qué línea van a tomar los acontecimientos? ¿Un acontecimiento violento, destructor, que no tiene límite, no hay solución? ¿O
otra vía que sea complementadora, que sea, digamos, una visión, digámosle, humanista, Una nueva mirada puede ser una nueva también, ¿no? mirada. Claro, como un Entonces, avance de las generaciones que vienen. esto Pues es sí, posible que se dé si existen efectos de demostración. Es decir, sí, si existen fenómenos que, aunque sean pequeños, muestran justamente ese sí, fenómeno del movimiento universalista que, dada la situación actual de velocidad de los acontecimientos, del acortamiento del espacio y de las comunicaciones, puede saltar a otros puntos y ese efecto de demostración puede producir una reacción en cadena porque el momento general es de necesidad. Entonces, cuando las poblaciones sientan una gran necesidad, puede haber un gran cambio social. Mientras tanto, no hay cómo. O sea, sí, mientras, por ejemplo, el dinero sea el valor central, no el ser humano, está difícil un cambio profundo. sí, Entonces, hoy día, si los recursos que hay en el planeta, que son muchos, por los avances tecnológicos, por el desarrollo de la escultura, el desarrollo de la ciencia, se pusieran al servicio del ser humano, no de este país o de otro país o de una multinacional, sino de todos los seres humanos, cambiaría completamente todo. Basta con que cambies el valor central del dinero al ser humano. Eso cambia totalmente, porque, por ejemplo, todas las industrias de armamento, todas las industrias de explotación mundial, imagínate las inversiones tan grandes que hay en eso, serían suficientes para redirigirlas al desarrollo del ser humano. Y no importaría la cantidad de habitantes que hay en el planeta, porque hay recursos para producir sin problema, para que toda la gente pueda vivir en muy buenas condiciones, incluso para ir quitando poco a poco un mito que hay, que es el trabajo. El trabajo se piensa que es necesario para la subsistencia, mientras que ahora, en este momento, hay condiciones tecnológicas y de conocimiento sí. para que poco a poco el ser humano pueda liberarse de las condiciones materiales y pueda dedicar un plus energético, un quantum energético, que ayer me comentaba, a un desarrollo de otras capacidades. El ser humano está sin terminar, necesita desarrollarse, tiene otras posibilidades, pero mientras está con toda su energía puesta en la subsistencia, no tiene más plus para ir más allá. Entonces, estamos en un momento crucial, un momento importante, Sí. depende en qué dirección vayan los acontecimientos. La otra pregunta que yo tenía que era, ¿qué papel juega la no violencia en el humanismo universalista o no humanismo, para no ponerle tanto? ¿Y cómo se aplica en la práctica? Es un tema de praxis, es un tema Sí, de... Yo tomo como referencia los principios de la acción válida, de la sí, meditación sobre esos principios y aplicarlos en la sí, vida cotidiana. Por ejemplo, cuando fuerzas algo hacia un fin, produce lo contrario. Entonces, observar, pues, cuando no tienes en cuenta esos principios, que son recomendaciones, tú sientes una violencia interna, tú sientes que algo no va bien. Cuando piensas de un modo, sientes de otro y actúas de otro modo diferente, sientes una contradicción. Entonces, tratar de unificar ese pienso, siento y actúo en la misma dirección, la tratar de, coherencia, sí, tratar de ser coherente, sí, tratar de sí, generar acciones válidas que son unitivas cuando las produces, cuando las quieres repetir, porque tienes un sabor de continuidad en el tiempo, un decrecimiento interno, tú sientes eso. Cuando tú haces eso, estás haciendo algo no violento, estás haciendo algo que es coherente. Normalmente la violencia es contradictoria y la acción válida es unitiva y es no violenta, porque no puede haber una unidad del campo de sí mismo cuando hay esa tensión, esa violencia. Entonces, crear esas acciones válidas es crear esa cohesión interna, y para eso no puede haber violencia. y creo que ha sido como una entrevista, para no ponerle tanto, bastante enriquecedora y estamos agradecidos de que nos hayas estado con nosotros.
las obras más estudiadas por muchos y singular es Apuntes de Psicología por Mario Luis Rodríguez Cobos de Mendoza, Argentina, conocido con el apelativo de Silo. Apuntes de Psicología es un libro imprescindible donde el operador puede sustraerse de las alucinaciones y condicionamientos de la conciencia. Consta de 3 partes: Psicología 1, Psicología 2 y Psicología 3, que corresponden a recopilaciones de conferencias que brindó Silo en los años 1975, 1976 y 1978. En esta oportunidad hablaremos sobre Psicología 1. En Psicología 1 se estudia al psiquismo como función de la vida. Vendría a ser cómo funcionan los procesos psicológicos, es decir, estudiar la percepción, pensamiento, memoria, emoción, motivación, etc., lo que constituye toda actividad mental en una persona, en su relación con el medio y en su expresión humana. Luego se exponen las características de los aparatos del psiquismo en los sentidos, la memoria y la conciencia. También se presenta la teoría de los impulsos y del comportamiento. Silo se ocupa de este tema magistralmente. Si bien la obra está encuadrada dentro del campo de la psicología, señalamos que el término de psicología etimológicamente es el estudio del alma, y habiendo una variedad de interpretaciones sobre qué cosa es el alma, su naturaleza, cometido y realidad, Silo lo esclarece en una exposición magistral, sistemática, precisa y completa del psiquismo, y se debe por ser un conocedor tan profundo del alma humana y del sufrimiento al que se sitúa el psiquismo humano. Con ustedes, Cecilia Pachas de la Colina desde Lima, Perú. Gracias. Darles la bienvenida a Cultura Viva, un espacio que nos invita a conocer los mitos creadores de las culturas ancestrales, que nos lleva a compartir las diversas culturas del planeta, quizás despertar la inspiración que nos ha acompañado al ser humano en todo su camino. Compartamos esta onda del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, hoy con Carlos Guajardo. Bueno, Tino, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Recordemos que estamos hablando de la nación de los pies negros, Blackfoot o Blackfeet, según como se los conoce, y que se atribuye generalmente a esto del color del calzado que utilizaban en su momento. Y la nación estaba compuesta por 3 grandes grupos bien definidos: los Blood, los Kainai, los Piegan y también los Blackfoot Sissica. Todos estaban agrupados en la familia lingüística algonquina y habitan aún los descendientes de esta nación originaria en el centro sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos, de los actuales países, ¿no? La nación Blackfoot tuvo una relación muy tensa con su entorno natural, ya que de ellos, desde ese entorno, se proveían de su alimentación, tuvieron costumbres nómades, es decir, sus asentamientos eran temporarios y seguían básicamente las fuentes de alimentos que le proporcionaban los animales. Pero su relación con ellos excedía el término de recurso alimenticio, porque el respeto profundo que sentían por la naturaleza, animales y plantas en particular, pero con un posicionamiento animista, concebían, digo, ¿no?, que el principio vital estaba presente
tanto en lo animado como en lo inanimado. Entonces las montañas tenían significado, los guijarros, los árboles, los animales, ¿sí? De hecho, consideraban, según su mitología, Napi o el anciano que había dado lugar a la creación de la raza, había utilizado partes de animales justamente para darle vida al ser humano. Eh, re- digamos, este culto se tenía como un principal momento de festejo, que era la danza del sol en el solsticio de verano, vinculado con la renovación de la vida. Creo que esto es más que caracterizante de cuál era la importancia que le daban a este entorno, ¿no? El respeto, es decir, si vamos a encontrar o vamos a buscar en ellos actitudes humanistas, creo que fundamentalmente se vinculaban con esto. El respeto por los mayores, la tradición oral, eran otras muestras de cómo este pueblo mostró muchas de las actitudes humanistas que nosotros como humanistas actuales caracterizamos y destacamos. Hablaban, por así decirlo, con el viento, al que consideraban la persona larga, ¿no? Que podía traerles con los susurros entre árboles, podía traerles mensajes que significaban buenos augurios o amenazas o advertencias, ¿sí? Se inspiraban también en torno a la tradición oral, seguida de generación en generación, donde se respetaba al anciano que contaba, para las nuevas generaciones, contaba estos mitos, parte de estos mitos, una tradición que podemos imaginar en torno a hogueras, donde se, se contaban las historias ancestrales, se rescataban dentro de la cultura, en las nuevas generaciones se rescataban aquellos elementos que se consideraban vitales para mantener ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertas creencias. Y darle a las nuevas generaciones un encuadre en el que no se debía perder la herencia ancestral. Creo que esta es una pequeña síntesis de lo que nosotros entendemos como muy importante, como herencia de los Blackfoot, como muestras de respeto tanto a la naturaleza en sus distintos componentes y facetas, como en las personas que integraban esas comunidades, el sentido de comunidad, el respeto por los ancianos y la importancia dada a los más jóvenes como transmisores de las creencias ancestrales, creo que nos muestran la calidad humana de este pueblo. Agradecerte, Carlos, que nos hayas traído y recordado la cantidad de valores tan importantes que, claro, conforman una mirada humanizadora para ese tiempo histórico. Sí que nos ha llevado también que a través de ese respeto tanto por la naturaleza, los animales y las plantas, se deviene en esa ceremonia que si queremos rescatarla, si nos cuentas algo más de esa ceremonia del sol y también cómo nos importa qué le pasa al investigador en este caso, a ti, antes de visualizar la cultura, el por qué te interesó adentrarte y cómo saliste después de esa investigación. Bueno, como bien les decía antes, hay una ceremonia, si bien hay otras ceremonias que tienen que ver con el mantenimiento de las tradiciones y demás, sobre todo el ingreso a la vida adulta, ¿no? De los individuos, tenía también un conjunto de ceremonias, de rituales que se llevaban adelante. La principal fue la danza del sol que se celebraba durante el solsticio de verano. Y el simbolismo de este en torno a esta ceremonia tiene que ver con el tema del renacimiento, ¿no? Cómo la naturaleza se regenera a sí misma en forma de ciclos, y esto también significa un renacimiento espiritual para los hombres. Era una duración, la duración de esta ceremonia podía oscilar entre 8 a 10 días, ¿no? Y generalmente participaban en ella con más protagonismo los jóvenes de la comunidad,
en este tránsito que significaba el ingreso a una vida adulta donde se deben asumir responsabilidades familiares y comunitarias, y esto también habla de las actitudes humanistas, ¿no? Como el entorno familiar es importante, pero el vínculo, el mantenimiento y sostenimiento de los vínculos dentro de una comunidad también eran muy trascendentes. Y bueno, y obviamente los relatos orales tenían que ver con esta preservación de los mitos y la puesta en valor de los mismos para que se sostuvieran de generación en generación. Esta creo que es la esencia de lo que uno puede percibir en un pueblo respetuoso de su entorno, de su naturaleza y respetuoso de sus tradiciones, ¿no? Que obviamente confrontaron y se pusieron en tensión con el encuentro sobre todo con los colonizadores europeos, y a pesar de ello, digamos, y de lo que todos conocemos respecto de reducciones territoriales y demás, hay un esfuerzo sostenido para mantener esta cultura viva. Por eso me importa como cultura viva, el espacio mismo en el que estamos hablando es eso. Respecto a lo que vos me preguntás, Tino, sobre lo que creo que el humanismo nos pone en esta situación de investigadores involucrados desde un punto de vista afectivo, de sensibilidad profunda cuando estamos investigando. Toma contacto uno con lo sagrado propio y lo sagrado del pueblo investigado, de su mitología, de sus costumbres, de su modo de vida. Entonces creo que uno no puede salir de la misma forma luego de una investigación llevada adelante. Creo que aprendemos a respetar aún más aquellas culturas y aquellas personas que, aunque nos separen el tiempo y el espacio, forman parte de esta gran comunidad que es la humanidad toda. Agradecido por esta participación en Cultura Viva y invitarles a todas y a todos a seguir compartiendo Radio Humanista. Un gusto. Inicia un nuevo atardecer. Cada vez se sienten más lejanos los conflictos de tiro que nos han hecho emigrar. La monotonía del mar y el constante ruido de las olas dan una extraña sensación de inmovilidad, silencio, de un presente continuo. La luz de la luna se refleja en el mar. Elisa, nuestra reina, permanece inmutable, acentuando esa percepción de un estado de suspensión del tiempo. Lentamente las estrellas del horizonte van desapareciendo. La luz del sol invade los paisajes de la próxima costa ante nosotros. Desembarcamos con la imagen de nuestro dios Melkart. A medida que caminamos, observamos la fertilidad del suelo. Nuestras manos ingresan una y otra vez en el interior de la tierra. Acarician y bebemos en cada vertiente de agua dulce que encontramos. El tiempo transcurre en una ausencia total de sonidos. La luna y las estrellas nos acompañan. Nos sentimos ser partes de la naturaleza. Un profundo sentimiento de paz interior nos invade.
Elisa esboza una suave sonrisa. Kart Adash, el Kart nos ha bendecido. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas y Culturas Vivas presentan El Reino Perdido de Kuch con Juan Manuel Vega. Tomaremos contacto con una cultura que surge entre las arenas del desierto. En sus templos y ceremonias encontraremos los rastros de una actitud humanista que influyó en África, Asia y el mundo mediterráneo. 27 de octubre. 9 horas Colombia. 11 horas Punta de Vacas, Argentina. Los esperamos. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. Demos una oportunidad a la paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy. Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados, desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. Finalizamos el programa. Desde Radio Humanista SEA, la señal de los nuevos tiempos y los sonidos de una nueva sensibilidad. Esperamos haya sido de su completo agrado. Les habló Ibardo Espitia desde Bogotá, Colombia. Los esperamos el próximo mes. Para todos, paz, fuerza y alegría. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe